Bueno, pastor, bienvenido, bendiciones, ¿cómo se siente? Dios te bendiga, Joel. Gusto estar aquí, amén. ¿Le fue bien la semana pasada? ¿Se sintió cómodo? Oh, pero poderoso. Fue el Señor que respondió toda esa pregunta aquí. Sí, pastor, usted se portó bien. Pastor, recuérdele a la gente, vamos a recordar a la gente que este segmento lo hacemos con el único objetivo de responder a la gente. No es asunto de controversia, es responder a la gente muchas preguntas que los cristianos tenemos y los no cristianos también, y muchas veces no encontramos respuesta, porque la prédica de este tiempo como que un poco complicada. Hay predicadores que predican que usted tiene que buscar un Google al lado de ellos. Ellos predicando, usted con un Google traducido. Pastor, la primera pregunta de esta tarde, yo quiero basarla en esa respuesta que veamos un momentito acerca de los ritmos. Hay personas que dicen que la iglesia está mal porque dentro de la iglesia se toca merengue, se toca bachata, se toca salsa, reggaetón, y que a Dios lo que le gusta es la música suavecita. ¿Es verdad que ofendemos a Dios cuando cantamos merengue o música tropical dentro de la iglesia? Totalmente, Joel, antibíblico, porque detrás de cámara, cuando escuchaba eso, hablábamos con los que están acá, de que la palabra habla en el Salmo 150, alabad al Señor con salterio, con arpa, con decacordio, o sea, con toda clase de instrumentos. Algunas veces tenemos una mentalidad religiosa. ¿Qué es una mentalidad religiosa? Es una mentalidad que encasilla a un Dios tan grande, a un Dios que se le puede adorar de manera diversa. Yo decía detrás de cámara que algunas veces estamos acostumbrados a adorar al Señor nada más con el Barún Adonai, pero no sabemos que es algo cultural. Esa música de Israel es algo cultural. Entonces yo pienso que de ninguna manera ofendemos al Señor cuando en distintos tipos de lenguaje o de forma musical nosotros podemos exaltar su nombre. Pastor, ¿usted no siente que a veces la iglesia como que es muy come sola? O sea, que aquí había un partido que le decían lo come solo. Digo que la iglesia es muy come sola en el sentido que todo lo que la iglesia hace prácticamente es para la misma iglesia. Como que vemos una iglesia que trabaja muy poco para los amigos. Como que todo para nosotros, un congreso para la iglesia, una campaña para la iglesia, todo para la iglesia. Es que la iglesia no ama las almas. Bueno, es que realmente la esencia del evangelio no está centrada ni en un grupo X o un grupo Y. Lo que pasa es que hay muchos que tienen un reinito ante un reino tan grande que es el del Señor. Se supone que la iglesia debe trabajar para la comunidad, debe trabajar para la sociedad y debe ser más para afuera que para adentro. Pastor, ustedes los pastores son todos amigos, porque como que uno ve en las redes a veces como unos pastores escribiendo unos posts que son como chismes, tirándose puya. ¿Hay una enemistad entre los pastores o cada quien tiene su grupo aquí adentro? Mira, el tema que estás, la pregunta que me estás... Si queremos responder, si usted tiene miedo con esa. No, aquí hay paquete para responder. La pregunta que me acaba de decir es bastante compleja, porque ciertamente se supone que como pastor tú tienes que amar y respetar el don y la gracia que Dios pone en tu prójimo y no verlo como una competencia, porque se supone que todos estamos tirando para un mismo lado y es para que Cristo sea exaltado. Ahora, en lo que se ve de este lado es todo lo contrario. Estamos viendo, como tú acabas de decir en la pregunta, que es todo un grupismo y que muchas veces hay personas cuando ven la gracia del Señor en ti, el favor en ti, se sienten amedrantados. Y eso mismo lo lleva a ellos a enemistarse. No debiera de ser así. ¿Por qué la finanza y la iglesia van tan juntos? Como que la gente ya tiene un concepto de que la gente escucha iglesia y la gente lo asimila con finanzas. ¿Es que hay tanto cuarto adentro de la iglesia? Creo que hay un problema de manejo en cuanto quizá hay muchos ministros que hoy en día le han dado un tenor, amén, a lo que es la palabra del Señor simplemente con la parte del Dios mamón, el Dios dinero. Pero tenemos que saber que si en el dinero tampoco podemos producir. Hoy estamos aquí en este programa, pero para estar en este espacio hay que pagar. Claro. O sea que hay que saber cómo equilibrar ese tema. La siembra bíblica. Porque yo veo que en estos tiempos se utiliza mucho que usted siembra, que usted pacta. Eso es bíblico, esos pactos con cuarto. Porque ¿por qué no se hace un pacto con un racimo de rulo? Con un racimo de plátano, con 2 libras de yuca. Como que nada más se hace pacto con mucho cuarto. ¿Eso es bíblico, ese tipo de pacto? Lo que pasa es que tenemos muchos ministros cuyo Dios es su vientre. Ministros ególatras que han descontextualizado lo que dice la palabra. Creo que la gracia del Señor es demasiada gracia para nosotros prostituirla, sacando versos fuera de contexto, que simplemente lo que están buscando es acobijar y acortejar la ambición de X o de Y pastores. Recientemente hicimos en el programa aquí una serie y un pastor decía que las iglesias independientes son las responsables del desorden eclesiástico que tenemos. Que ahora como que se engancha, como que hace algo.
¿Es verdad que la iglesia independiente es la culpable de que haya tanto lío dentro de la iglesia? Creo que sí y creo que no. ¿A qué me O quiero sea, ¿usted cree que es buena con los dos lados? ¿A qué me quiero referir en que creo que sí, que no? Porque ciertamente hoy en día, como dijimos en uno de los espacios que tú me preguntabas, hay muchas personas que hoy en día se enganchan a ser pastores. Y yo le llamo a esos ventorrillos hoy en día. Pero yo creo que la actitud de la falta de formalidad que se le ha dado hoy al pastorado tiene que ver mucho con lo que se predica desde el altar. Hoy se predica un evangelio donde Dios te va a usar, donde tú tienes un don, donde tú tienes un llamado. Y yo creo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, o sea, todos tenemos un llamado, tenemos un don, pero no todo el mundo ha sido llamado a ser pastor, o a ser apóstol, o a ser profeta. ¿Cuál es el concepto para ser pastor según la Biblia? O yo puedo, como dije la semana pasada, yo siento ser pastor, me compro 25 sillas y abro mi punto. ¿Cuál es la forma? La palabra es tácita. Timoteo habla de cómo debe ser el carácter de un ministro, pero sobre todo saber que el que llama es Dios, no lo elegimos nosotros, sino Dios en su soberana voluntad es el que decide. Y ese llamamiento pues tiene que dar con ciertos requisitos en la tierra que cumplen verdaderamente la severidad de que tú has sido llamado de parte del Señor. ¿Por qué la iglesia se basa en un hombre? Como que usted ve como que los concilios, los ministerios, como que se basan en la figura de alguien. Como que el pastor es como el jeque árabe. Como que todos vacila, no en medio a Cristo, sino como en medio a alguien de un concilio o de una iglesia. Un pastor, un grande. ¿Eso es bíblico o debe ser así? El problema es cuando tú dejas de entender de a quién te debe y quién te llamó. Cuando tú entiendes a quién te debe, a quién te llamó, tú sabes a quién tú tienes que exhibir y cuál debe ser el centro del mensaje. Ahora, segundo, Dios no usa querubines en la tierra, Dios usa hombres. Así es. Alguien preguntaba el otro día en las redes, ¿se acepta en la iglesia que yo no cristiano me busco una novia no cristiana? ¿Se puede y después la convierto? Estamos en una era donde todo se acepta en la iglesia, donde a lo bueno se le llama... Claro. O sea que todo... Donde a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Ahora, bíblicamente, la palabra habla del yugo desigual. Todo se puede hacer. Ahora, la consecuencia del hacer es la que tenemos que sopesar. Pero si yo la convierto después. Se supone que se está convertido, arrepentido, que significa nacer de nuevo, metanoia. Yo no puedo tener concordia con las tinieblas. Amén. Entonces se supone que una persona que tiene paradigmas, dogmas tan separados a lo que yo persisto, que es la fe, no puede ser mi compañero o mi compañera. Antes de irnos, pastor, el jefe de la policía le hizo un llamado a los policías para que vayan a los cultos de iglesias y a misas los fines de semana. ¿Usted está a favor o en contra? ¿O usted no quiere policía en su iglesia? Lo mejor que le puede pasar a la institución de la policía es acercarse a la fe. Que pienso que muchas de las cosas que están pasando hoy en día es por la falta del temor al Señor, por la falta de principio y valor. Y no hay un ente que auspice lo que más son los valores, el respeto, amén, y cómo también debe de ejercerse la autoridad que la iglesia hoy en día es lo que dice la palabra. ¿Debe la iglesia mezclarse en las protestas de los sectores que ya están? Por ejemplo, si yo tengo una iglesia en el Capotillo y el Capotillo protesta por los apagones, por las calles dañadas, ¿debe la iglesia ser parte de esa sociedad o quedarse solamente orando en su templo? Depende de la forma, Joel, cómo lo haga, porque nosotros tenemos voz y voto. Somos parte de la sociedad. Ahora, sabiendo que cada autoridad, como dice el libro de Romanos, capítulo 13, es instituida por Dios. Entonces, hay mucha manera de yo quizá quejarme, de yo quizá aseverar que lo que quizá está haciendo el gobierno o cualquier tipo de ente del gobierno, quizá no es de la manera correcta y no está siendo provechosa para mí como parte de la sociedad, sin yo agredir lo que es la autoridad. El pastor, antes de irnos, ¿el pastorado se hereda? No. O sea, si usted es pastor, cuando usted no esté, sus hijos siguen. No, 100%. Dios es un Dios democrático. Y la democracia está en el Señor, democrático. Dios es el que elige, Dios es el que está. Pero pastores, que yo irme y soltar ese emporio a cualquiera, debe dárselo a un hijo que sea para que se quede con esa herencia. No, porque lo que pasa es que muchos tienen la iglesia como una empresa, como un comercio. No como lo que es el reino de Dios. Amén. Donde Dios es el que determina, Dios es el que dice y las cosas se hacen como el cielo ordena, no como la tierra. No, vamos con esto. ¿Debe la iglesia informar a los miembros qué hace con su finanza? ¿O la iglesia, usted como pastor tiene libertad de gastar los cuartos lo que dé su gana? ¿O debe de informarme a mí cómo gasté los cuartos que otra gente dio? ¿O a discreción? Se supone que mientras más transparente yo soy, más crédulo soy. Aún en cuanto a lo que es apoyar la iglesia, en cuanto a dar mi diezmo, pienso que todas las iglesias deberían imitar eso. O sea, usted informe a la iglesia.
100%. Todo lo que se hace en la iglesia, ya los gastos que se...